Perder la importancia. Tuve oportunidad de discutir mis 2 visitas previas a don Juan con el amigo que nos puso en contacto. Su opinión fue que yo estaba perdiendo el tiempo. Le relaté con todo detalle la gama de nuestras conversaciones. Él pensó que yo exageraba y romantizaba a un viejo chiflado y tonto. No había en mí mucha visión romántica que aplicar a tan absurdo anciano. Sentía sinceramente que sus críticas sobre mi personalidad habían socavado en forma grave mi simpatía hacia él. Pero tenía que admitirlo, siempre habían sido oportunas, ciertas y agudamente precisas. En ese punto, el centro de mi dilema era que rehusaba aceptar que don Juan era muy capaz de desbaratar todas mis ideas preconcebidas acerca del mundo y a concordar con mi amigo en la creencia de que el viejo indio estaba simplemente loco. Me sentí compelido a hacerle otra visita antes de resolver el problema. Miércoles, diciembre 28 de 1960. Inmediatamente después de que llegué a su casa, me llevó a caminar por el chaparral del desierto. Ni siquiera miró la bolsa de comestibles que yo le llevé. Parecía haberme estado esperando. Caminamos durante horas. Él no cortó plantas ni me las mostró. En cambio me enseñó una forma correcta de andar. Dijo que yo debía curvar suavemente los dedos mientras caminaba para conservar la atención en el camino y los alrededores. Aseveró que mi forma ordinaria de andar debilitaba y que nunca había que llevar nada en las manos. De ser necesario transportar cosas debía usarse una mochila o cualquier clase de red portadora o bolsa para los hombros. Su idea era que obligando a las manos a adoptar una posición específica, uno era capaz de mayor energía y mayor lucidez. No vi caso en discutir, curvé los dedos como él indicaba y seguí caminando. Mi lucidez no varió en modo alguno, ni tampoco mi vigor. Iniciamos nuestra excursión en la mañana y nos detuvimos a descansar a eso del mediodía. Yo sudaba y quise beber de mi cantimplora, pero él me detuvo diciendo que era mejor tomar solo un sorbo de agua. De un pequeño arbusto amarillento cortó algunas hojas y las mascó. Me dio unas y señaló que eran excelentes. Si las mascaba despacio mi sed desaparecería. No fue así, pero tampoco sentí malestar. Pareció haber leído mis pensamientos y explicó que yo no advertía los beneficios de la forma correcta de andar, ni los de masticar las hojas, porque era joven y fuerte, y mi cuerpo no percibía nada por ser un poco estúpido. Rió. Yo no estaba de humor para risas, y eso pareció divertirle más aún. Corrigió su frase anterior, diciendo que mi cuerpo no era realmente estúpido, sino que estaba adormilado. En ese instante un cuervo enorme voló por encima de nuestras cabezas, graznando. Sobresaltado eché a reír. Me pareció que la ocasión pedía risa. Pero para mi absoluto asombro, él sacudió con fuerza mi brazo y me calló. Su expresión era sumamente seria. Eso no fue chiste, dijo con severidad, como si yo supiera a qué se refería. Pedí una explicación. Era incongruente, le dije, que se enojara porque yo reía del cuervo, cuando nos habíamos reído de la cafetera. Lo que viste no era solo un cuervo, exclamó. Pero yo lo vi y era un cuervo, insistí. No viste nada, idiota, dijo hosco. Su brusquedad era injustificada. Le dije que no me gustaba hacer enojar a la gente y que tal vez sería mejor irme, pues él no parecía estar de humor para tolerar compañía. Él rió a carcajadas, como si yo fuese un payaso que actuaba para él. Mi molestia e irritación crecieron proporcionalmente. Eres muy violento, comentó despreocupado. Te tomas demasiado en serio. ¿Pero no estaba usted haciendo lo mismo?, interpuse, tomándose en serio cuando se enojó conmigo. Dijo que enojarse conmigo era lo que más lejos estaba de su pensamiento. Me miró con ojos penetrantes. Lo que viste no era un acuerdo del mundo, dijo. Los cuervos que vuelan o graznan no son nunca un acuerdo. Eso fue una señal. ¿Una señal de qué? Una indicación muy importante acerca de ti, repuso crípticamente. En ese mismo instante el viento arrastró hasta nuestros pies la rama seca de un arbusto.
¿Eso fue un acuerdo?, exclamó él, y mirándome con ojos relucientes estalló en una carcajada. Tuve la sensación de que por molestarme inventaba sobre la marcha las reglas de su extraño juego. Así, él podía reír, pero yo no. Mi irritación volvió a expandirse y le dije lo que pensaba de él. No se disgustó ni se ofendió para nada. Rió, y su risa acrecentó más aún mi angustia y mi frustración. Pensé que deliberadamente me humillaba. Decidí allí mismo que ya estaba harto del trabajo de campo. Me puse en pie y le dije que deseaba emprender el regreso a su casa, porque tenía que salir rumbo a Los Ángeles. Siéntate, dijo imperioso. Te pones de malas como señora vieja. No puedes irte ahora, porque todavía no terminamos. Lo odié. Pensé que era un hombre despectivo. Empezó a cantar una idiota canción ranchera. Obviamente estaba imitando a algún cantante popular. Alargaba ciertas sílabas y contraía otras, convirtiendo la canción en todo un objeto de farsa. Era tan cómico que acabé por reír. Ya ves, te ríes de la canción estúpida, dijo. Pero el que canta así, y los que pagan por oírlo, no se ríen, piensan que es seria. ¿Qué quiere usted decir?, pregunté. Pensé que había urdido el ejemplo para decirme que yo reí del cuervo por no haberlo tomado en serio, igual que no había tomado en serio la canción. Pero me desconcertó de nuevo. Dijo que yo era como el cantante, y la gente a quien le gustaban sus canciones, lleno de arrogancia y seriedad con respecto a una idiotez que a nadie en su sano juicio debía importarle un pepino. Luego recapituló, como para refrescar mi memoria, todo cuanto había dicho antes sobre el tema de aprender los asuntos de las plantas. Recalcó enfáticamente que, si yo en verdad quería aprender, debía remodelar la mayor parte de mi conducta. Mi molestia creció, hasta que incluso el tomar notas me costaba un esfuerzo supremo. Te tomas demasiado en serio, dijo despacio. Te das demasiada importancia. Eso hay que cambiarlo. Te sientes de lo más importante, y eso te da pretexto para molestarte con todo. Eres tan importante que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. Sin duda piensas que con eso demuestras tener carácter. Eres débil y arrogante. Traté de formular una protesta, pero él no quitó el dedo del renglón. Señaló que en el curso de mi vida yo jamás había podido terminar nada, a causa de ese sentido de importancia desmedida que yo mismo me atribuía. La certeza con que hizo sus aseveraciones me desconcertó por completo. Eran verdad, desde luego, y eso me hacía sentirme no solo enojado, sino también bajo amenaza. La arrogancia es otra cosa que hay que dejar, lo mismo que la historia personal, dijo en tono dramático. Yo no quería en modo alguno discutir con él. Resultaba obvia mi tremenda desventaja. Él no iba a regresar a su casa hasta que se le antojase, y yo no conocía el camino. Tenía que quedarme con él. Hizo un movimiento extraño y súbito. Pareció husmear el aire en torno suyo. Su cabeza se sacudió leve y rítmicamente. Se le veía en un estado de alerta fuera de lo común. Se volvió y fijó en mí los ojos, con una expresión de extrañeza y curiosidad. Me miró de pies a cabeza como buscando algo específico. Luego se levantó abruptamente y empezó a caminar con rapidez. Casi corría. Lo seguí. Mantuvo un paso muy acelerado durante poco menos de una hora. Finalmente se detuvo junto a una colina rocosa y nos sentamos a la sombra de un arbusto. El trote me había agotado por completo, aunque me hallaba de mejor humor. Era extraña la forma en que había cambiado. Me sentía casi alborozado, pero cuando habíamos empezado a trotar después de nuestra discusión, me hallaba furioso con él. Es muy extraño, dije, pero me siento de veras bien. Oí a la distancia el graznar de un cuervo. Él se llevó el dedo a la oreja derecha y sonrió. Eso fue una señal, dijo. Una piedra cayó rebotando cuesta abajo y aterrizó con estruendo en el chaparral. Él rió con fuerza y señaló con el dedo en dirección del sonido. Y eso fue un acuerdo, dijo. Luego preguntó si me encontraba dispuesto a hablar de mi arrogancia. Reí,
Mi sentimiento de ira parecía tan lejano que ni siquiera podía yo concebir cómo me había disgustado con don Juan. No entiendo qué me está pasando, dije. Me enojé, y ahora no sé por qué ya no estoy enojado. El mundo que nos rodea es muy misterioso, dijo él. No entrega fácilmente sus secretos. Me gustaban sus frases crípticas. Eran un reto y un misterio. No podía yo determinar si estaban llenas de significados ocultos o si eran solo puros sinsentidos. Si alguna vez regresas aquí al desierto, dijo, no te acerques a ese cerrito pedregoso donde nos detuvimos hoy. Húyele como la plaga. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Este no es el momento de explicarlo, dijo. Ahora nos importa perder la arrogancia. Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un caballo con anteojeras. Nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás. Me examinó un momento. Voy a hablar aquí con mi amiguita, dijo, señalando una planta pequeña. Se arrodilló frente a ella y empezó a acariciarla y hablarle. Al principio no entendí lo que decía, pero luego cambió de idioma y le habló a la planta en español. Parloteó sandeces durante un rato. Luego se incorporó. No importa lo que le digas a una planta, dijo. Lo mismo da que inventes las palabras, lo importante es sentir que te cae bien y tratarla como tu igual. Explicó que alguien que corta plantas debe disculparse cada vez por hacerlo y asegurarles que algún día su propio cuerpo les servirá de alimento. Con que a fin de cuentas las plantas y nosotros estamos parejos, dijo. Ni ellas ni nosotros tenemos más ni menos importancia. Anda, háblale a la plantita, me instó. Dile que ya no te sientes importante. Llegué incluso a arrodillarme frente a la planta, pero no pude decidirme a hablarle. Me sentí ridículo y reí. Sin embargo, no estaba enojado. Don Juan me dio palmadas en la espalda y dijo que estaba bien, que al menos había dominado mi temperamento. De ahora en adelante, habla con las plantitas, dijo. Habla hasta que pierdas todo sentido de importancia. Háblales hasta que puedas hacerlo enfrente de los demás. Ve a esos cerros de ahí y practica solo. Le pregunté si bastaba con hablar a las plantas en silencio, mentalmente. Rió y me golpeó la cabeza con un dedo. No, dijo. Debes hablarles en voz clara y fuerte si quieres que te respondan. Caminé hasta el área en cuestión, riendo para mí de sus excentricidades. Incluso traté de hablar a las plantas, pero mi sentimiento de ser el ridículo era avasallador. Tras lo que consideré una espera apropiada, volví a donde estaba don Juan. Tuve la certeza de que él sabía que yo no había hablado a las plantas. No me miró, me hizo seña de tomar asiento junto a él. Obsérvame con cuidado, dijo. Voy a platicar con mi amiguita. Se arrodilló frente a una planta pequeña y durante unos minutos movió y contorsionó el cuerpo, hablando y riendo. Pensé que se había salido de sus cabales. Esta plantita me dijo que te dijera que es buena para comer. Me dijo que un manojo de estas plantitas mantiene sano a un hombre. También dijo que hay un buen montón creciendo por allá. Don Juan señaló un área sobre una ladera, a unos 200 metros de distancia. Vamos a ver, dijo. Reí de su actuación. Estaba seguro de que hallaríamos las plantas, pues él era un experto en el terreno y sabía dónde hallar las plantas comestibles y medicinales. Mientras íbamos hacia la zona en cuestión, me dijo, como al acaso, que debía fijarme en la planta porque era alimento y también medicina. Le pregunté medio en broma si la planta acababa de decirle eso. Se detuvo y me examinó con aire incrédulo. Meneó la cabeza de lado a lado. «Ah», exclamó riendo, «te pasas de listo y resultas más tonto de lo que yo creía. ¿Cómo puede la plantita decirme ahora lo que he sabido toda mi vida?» Procedió a explicar que conocía desde antes las diversas propiedades de esa planta específica y que la planta solo le había dicho que un buen montón de ellas crecía en el área recién indicada por él y que a ella no le molestaba que don Juan me lo dijera. Al llegar a la ladera encontré todo un racimo de las mismas plantas. Quise reír, pero don Juan no me dio tiempo. Quería que yo diese las gracias al montón de plantas. Sentí una timidez torturante y no pude decidirme a hacerlo.
Él sonrió con benevolencia e hizo otra de sus aseveraciones crípticas. La repitió 3 o 4 veces, como para darme tiempo de descifrar su sentido. El mundo que nos rodea es un misterio, dijo, y los hombres no son mejores que ninguna otra cosa. Si una plantita es generosa con nosotros, debemos darle las gracias o quizá no nos deje ir. La forma en que me miró al decir eso me produjo un escalofrío. Apresuradamente me incliné sobre las plantas y dije, gracias, en voz alta. Él empezó a reír en estallidos calmados, bajo control. Caminamos otra hora y luego iniciamos el camino de vuelta a su casa. En cierto momento me quedé atrás y él tuvo que esperarme. Revisó mis dedos para ver si los había curvado. No era así. Me dijo imperioso que cuando yo anduviera con él, tenía que observar y copiar todas sus maneras, o de lo contrario mejor haría no yendo. No puedo estarte esperando como si fueras un niño, dijo en tono de regaño. Esa frase me hundió en las profundidades de la vergüenza y el desconcierto. ¿Cómo era posible que un hombre tan anciano caminase mucho mejor que yo? Me creía de constitución atlética y fuerte, y sin embargo él había tenido que esperar a que yo me le emparejara. Curvé los dedos y extrañamente pude mantenerme a su paso sin ningún esfuerzo. De hecho, en ocasiones sentía que las manos me jalaban hacia adelante. Me sentí exaltado. Era por completo feliz caminando tontamente con ese extraño viejo indio. Empecé a hablar y le pregunté repetidas veces si podría mostrarme algunas plantas de peyote. Él me miró, pero no dijo una sola palabra. La muerte como una consejera. Miércoles, enero 25 de 1961. ¿Me enseñará usted algún día lo que sabe del peyote?, pregunté. Él no respondió y, como había hecho antes, se limitó a mirarme como si yo estuviera loco. Le había mencionado el tema, en conversación casual, varias veces anteriores, y en cada ocasión arrugó el ceño y meneó la cabeza. No era un gesto afirmativo ni negativo. Más bien, era una expresión de desesperanza e incredulidad. Se puso en pie abruptamente. Habíamos estado sentados en el piso frente a su casa. Una sacudida casi imperceptible de cabeza fue la invitación a seguirlo. Entramos en el chaparral, caminando más o menos hacia el sur. Durante la marcha, don Juan mencionó repetidamente que yo debía darme cuenta de los inútiles que eran mi arrogancia y mi historia personal. Tus amigos, dijo volviéndose de pronto hacia mí, esos que te han conocido durante mucho tiempo, debes ya dejar de verlos. Pensé que estaba loco y que su insistencia era idiota, pero no dije nada. Él me escudriñó y echó a reír. Tras una larga caminata nos detuvimos. Estaba a punto de sentarme a descansar, pero él me dijo que fuera a unos 20 metros de distancia y hablara, en voz alta y clara, a un grupo de plantas. Me sentí incómodo y aprensivo. Sus extrañas exigencias eran más de lo que yo podía soportar, y le dije nuevamente que no me era posible hablar a las plantas, porque me sentía ridículo. Su único comentario fue que me daba yo una importancia inmensa. Pareció hacer una decisión súbita, y dijo que yo no debía tratar de hablar a las plantas hasta que me sintiera cómodo y natural al respecto. Quieres aprender todo lo de las plantas, pero no quieres trabajar para nada, dijo, acusador. ¿Qué te propones? Mi explicación fue que yo deseaba información fidedigna sobre los usos de las plantas. Por eso le había pedido ser mi informante. Incluso había ofrecido pagarle por su tiempo y por la molestia. Debería usted aceptar el dinero, dije. En esta forma los dos nos sentiríamos mejor. Yo entonces podría preguntarle lo que quisiera, porque usted trabajaría para mí y yo le pagaría. ¿Qué le parece? Me miró con desprecio y produjo con la boca un ruido majadero, exhalando con gran fuerza para hacer vibrar su labio inferior y su lengua. Eso es lo que me parece, dijo, y rió histéricamente de la expresión de sorpresa absoluta que debo haber tenido en el rostro. Obviamente no era un hombre con el que yo pudiera vérmelas fácilmente.
Pese a su edad estaba lleno de entusiasmo y de una fuerza increíble. Yo había tenido la idea de que por ser tan viejo resultaría un informante perfecto. La gente vieja, se me había hecho creer, era la mejor informante porque se hallaba demasiado débil para hacer otra cosa que no fuese hablar. Don Juan, en cambio, era un pésimo sujeto. Yo lo sentía incontrolable y peligroso. El amigo que nos presentó tenía razón. Era un indio viejo y excéntrico. Y aunque no se hallaba perdido de borracho la mayor parte del tiempo, como mi amigo había dicho, la cosa era peor aún, estaba loco. Sentí renacer las tremendas dudas y temores que había experimentado antes. Creía haber superado eso. De hecho, no tuve ninguna dificultad para convencerme de que deseaba visitarlo nuevamente. Sin embargo, la idea de que acaso yo mismo estaba algo loco se coló en mi mente cuando advertí que me gustaba estar con él. Su idea de que mi sentimiento de importancia era un obstáculo me había producido un verdadero impacto. Pero todo eso era, al parecer, un mero ejercicio intelectual por parte mía. Apenas me hallaba cara a cara con su extraña conducta, empezaba a experimentar aprensión y deseaba irme. Dije que éramos tan distintos que pensaba no había posibilidad de llevarnos bien. Uno de nosotros tiene que cambiar, dijo él, mirando el suelo, y tú sabes quién. Empezó a tararear una canción ranchera y de repente alzó la cabeza para mirarme. Sus ojos eran fieros y ardientes. Quise apartar los míos o cerrarlos, pero para mi completo asombro no pude zafarme de su mirada. Me pidió decirle lo que había visto en sus ojos. Dije que no vi nada, pero él insistió en que yo debía dar voz a aquello de lo que sus ojos me habían hecho darme cuenta. Pugné por hacerle entender que sus ojos no me daban conciencia más que de mi desazón, y que la forma en que me miraba era muy incómoda. No me soltó, mantuvo la mirada fija. No era declaradamente maligna ni amenazante, era más bien un mirar misterioso pero desagradable. Me preguntó si no me recordaba a un pájaro. ¿Un pájaro? Exclamé. Soltó una risita de niño y apartó sus ojos de mí. Sí, dijo con suavidad, un pájaro muy raro. Volvió a atrapar mis ojos con los suyos y me ordenó recordar. Dijo con extraordinaria convicción que él sabía que yo había visto antes esa mirada. Mi sentir de aquellos momentos era que el anciano me encolerizaba, pese a mi buena voluntad cada vez que abría la boca. Me le quedé viendo con obvio desafío. En vez de enojarse, echó a reír. Se golpeó el muslo y gritó como si cabalgara un potro salvaje. Luego se puso serio y me indicó la importancia suprema de que yo dejara de pelear con él y recordase aquel pájaro raro del cual hablaba. Mírame los ojos, dijo. Sus ojos eran extraordinariamente fieros. Tenían un aura que en verdad me recordaba algo, pero yo no estaba seguro de qué cosa era. Me esforcé un momento y entonces de pronto me di cuenta. No la forma de los ojos ni de la cabeza, sino cierta fría fiereza en la mirada. Me recordaba los ojos de un halcón. En el mismo instante en que lo advertí, don Juan me miraba de lado y por un segundo mi mente experimentó un caos total. Creí haber visto las facciones de un halcón en vez de los de don Juan. La imagen fue demasiado fugaz y yo me hallaba demasiado sobresaltado para haberle prestado más atención. En tono de gran excitación le dije que podría jurar haber visto las facciones de un halcón en su rostro. Él tuvo otro ataque de risa. He visto cómo miran los halcones. Solía cazarlos cuando era niño y en la opinión de mi abuelo me desempeñaba bien. El abuelo tenía una granja de gallinas, Leghorn, y los halcones eran una amenaza para su negocio. Dispararles no era solo funcional, sino también justo. Yo había olvidado hasta ese momento que la fiera mirada de las aves me obsesionó durante años. Se hallaba en un pasado tan remoto que creía haber perdido memoria de ella. Yo cazaba halcones, dije. Lo sé, repuso don Juan como si tal cosa. Su tono contenía tal certeza que empecé a reír. Pensé que era un tipo absurdo. Tenía el descaro de hablar como si en verdad supiese que yo cazaba halcones. Lo desprecié enormemente. ¿Por qué te enojas tanto?, preguntó en un tono de genuina preocupación.
Yo ignoraba por qué. Él se puso a sondearme de un modo muy insólito. Me pidió mirarlo de nuevo y hablarle del pájaro muy raro que me recordaba. Luché contra él y por despecho dije que no había nada de qué hablar. Luego me sentí forzado a preguntarle por qué había dicho saber que yo solía cazar halcones. En lugar de responderme, volvió a comentar mi conducta. Dijo que yo era un tipo violento, capaz de echar espuma por la boca al menor pretexto. Protesté, negando que eso fuera cierto. Siempre había tenido la idea de ser bastante simpático y calmado. Dije que era culpa suya por sacarme de mis casillas con sus palabras y acciones inesperadas. ¿Por qué la ira?, preguntó. Hice un avalúo de mis sentimientos y reacciones. Realmente no tenía necesidad de airarme con él. Insistió nuevamente en que mirara sus ojos y le hablara del extraño halcón. Había cambiado su fraseo. El pájaro muy raro, de que hablaba antes, se había vuelto el extraño halcón. El cambio de palabras resumió un cambio en mi propio estado de ánimo. De repente me había puesto triste. Achicó los ojos hasta convertirlos en ranuras, y dijo en tono sobreactuado que estaba viendo un halcón muy extraño. Repitió su afirmación 3 veces, como si en verdad estuviera viéndolo allí frente a él. ¿No lo recuerdas?, preguntó. Yo no recordaba nada por el estilo. ¿Qué de extraño tiene el halcón?, pregunté. Eso me lo debes decir tú, repuso. Insistí en que no tenía forma de saber a qué se refería, por tanto, no podía decirle nada. No luches conmigo, dijo. Lucha contra tu pereza y recuerda. Durante un momento me esforcé seriamente por desentrañar su intención. No se me ocurrió que igual podría haber tratado de acordarme. En un tiempo viste muchos pájaros, dijo, como apuntándome. Le dije que de niño vivía en una granja y cacé cientos de aves. Respondió que en tal caso no me costaría trabajo recordar a todas las aves raras que había cazado. Me miró con una pregunta en los ojos, como si acabara de darme la última pista. He cazado tantos pájaros, dije, que no recuerdo nada de ellos. Este pájaro es especial, repuso casi en un susurro. Este pájaro es un halcón. Nuevamente me puse a pensar a dónde quería llevarme. Se burlaba, hablaba en serio. Tras un largo intervalo me insistió otra vez a recordar. Sentí que era inútil tratar de acabar con su juego, solo me quedaba jugar con él. ¿Habla usted de un halcón que yo he cazado?, pregunté. Sí, murmuró con los ojos cerrados. De modo que esto pasó cuando yo era niño. Sí. Pero usted dijo que está viendo ahora un halcón frente a usted. Lo veo. ¿Qué trata usted de hacerme? Trato de hacerte recordar. ¿Qué cosa? Por amor de Dios. Un halcón rápido como la luz, dijo mirándome los ojos. Sentí que mi corazón se detenía. Ahora mira, me dijo. Pero no lo hice. Percibía su voz como un sonido leve. Cierto recuerdo colosal se había posesionado de mí. El halcón blanco. Todo empezó con el estallido de ira que tuvo mi abuelo al contar sus pollos. Leghorn. Habían estado desapareciendo en forma continua y desconcertante. Él organizó y ejecutó personalmente una meticulosa vigilia, y tras días de observación constante, vimos finalmente una gran ave blanca que se alejaba volando con un pollo en las garras. El ave era rauda y al parecer conocía su ruta. Descendió desde el cobijo de unos árboles, aferró el pollo y voló por una abertura entre 2 ramas. Ocurrió tan rápido que mi abuelo casi no vio el ave, pero yo sí, y supe que era en verdad un halcón. Mi abuelo dijo que en ese caso debía ser un albino. Iniciamos una campaña contra el halcón albino y 2 veces creí tenerlo cazado. Incluso dejó caer la presa, pero escapó. Era demasiado veloz para mí. También era muy inteligente. Nunca regresó a asolar la granja de mi abuelo. Yo habría olvidado el asunto si el abuelo no me hubiese aguijoneado a cazar el ave. Durante 2 meses perseguí al halcón albino por todo el valle donde vivíamos. Aprendí sus hábitos y casi me era posible intuir su ruta de vuelo,
pero su velocidad y lo brusco de sus apariciones siempre me desconcertaban. Podía yo alardear de haberle impedido cobrar su presa, quizá todas las veces que nos encontramos, pero nunca logré echarlo en mi morral. En los 2 meses en que libré la extraña guerra contra el halcón albino, solo una vez estuve cerca de él. Había estado cazándolo todo el día y me hallaba cansado. Me senté a reposar y me quedé dormido bajo un eucalipto. El grito súbito de un halcón me despertó. Abrí los ojos sin hacer ningún otro movimiento y vi un ave blancuzca encaramada en las ramas más altas del eucalipto. Era el halcón albino. La caza había terminado. Iba a ser un tiro difícil, yo estaba acostado, y el ave me daba la espalda. Hubo una repentina racha de viento y la aproveché para ahogar el sonido de alzar mi rifle 22 largo para apuntar. Quería esperar que el halcón se volviera o empezara a volar para no fallarle, pero el ave permaneció inmóvil. Para mejor dispararle, habría tenido que moverme y era demasiado rápida para ello. Pensé que mi mejor alternativa era aguardar, y eso hice durante un tiempo largo e interminable. ¿Acaso me afectó la prolongada espera, o quizá fue la soledad del sitio donde el halcón y yo nos hallábamos? De pronto sentí un escalofrío ascender por mi espina, y en una acción sin precedente me puse en pie y me fui. Ni siquiera vi si el halcón había volado. Jamás atribuí ningún significado a mi acto final en el halcón albino. Pero fue muy raro que no le disparara. Yo había matado antes docenas de halcones. En la granja donde crecí, matar aves o cazar cualquier tipo de animal era cosa común y corriente. Don Juan escuchó atentamente mientras yo narraba la historia del halcón albino. ¿Cómo supo usted del halcón blanco? Pregunté al terminar. Lo vi, repuso. ¿Dónde? Aquí mismo, frente a ti. Ya no me quedaban ánimos para discutir. ¿Qué significa todo esto? Pregunté. Él dijo que un ave blanca como esa era un augurio, y que no dispararle era lo único correcto que podía hacerse. Tu muerte te dio una pequeña advertencia, dijo con tono misterioso. Siempre llega como escalofrío. ¿De qué habla usted? Dije con nerviosismo. En verdad me había puesto nervioso con sus palabras fantasmagóricas. Conoces muchos de aves, dijo. Has matado demasiadas. Sabes esperar. Has esperado pacientemente horas enteras, lo sé. Lo estoy viendo. Sus palabras me produjeron gran turbación. Pensé que lo más molesto en él era su certeza. No soportaba yo su seguridad dogmática con respecto a elementos de mi vida, de los que ni yo mismo estaba seguro. Inmerso en mis sentimientos de depresión, no lo vi inclinarse sobre mí hasta que me susurró algo al oído. No entendí al principio y él lo repitió. Me dijo que volviera la cabeza como al descuido y mirara un peñasco a mi izquierda. Dijo que mi muerte estaba allí, mirándome, y que si me volvía cuando él me hiciera una seña, tal vez fuese capaz de verlo. Me hizo una seña con los ojos. Volví la cara y me pareció ver un movimiento parpadeante sobre el peñasco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los músculos de mi abdomen se contrajeron involuntariamente y experimenté una sacudida, un espasmo. Tras un momento recobré la compostura y expliqué la sombra fugaz que había visto como una ilusión óptica causada por volver la cabeza tan repentinamente. La muerte es nuestra eterna compañera, dijo don Juan con un aire sumamente serio. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Te vigilaba cuando tú vigilabas al halcón blanco. Te susurró en la oreja y sentiste su frío, como lo sentiste hoy. Siempre te ha estado vigilando. Siempre lo estará hasta el día en que te toque. Extendió el brazo y me tocó levemente en el hombro, y al mismo tiempo produjo con la lengua un sonido profundo, chasqueante. El efecto fue devastador. Casi volví el estómago. Tú eres el muchacho que acechaba su casa y esperaba pacientemente, como la muerte espera. Sabes muy bien que la muerte está a nuestra izquierda,
igual que tú estabas a la izquierda del halcón blanco. Sus palabras tuvieron la extraña facultad de provocarme un terror injustificado. La única defensa era mi compulsión de poner por escrito todo cuanto él decía. ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando?, preguntó. Sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria. De cualquier modo, no habría podido decir nada. Un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí. Cuando estés impaciente, prosiguió, lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto, o alcances a echarle un vistazo, o nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está allí, vigilándote. Volvió a inclinarse y me susurró al oído que si volteaba de golpe hacia la izquierda, al ver su señal, podría ver nuevamente a mi muerte en el peñasco. Sus ojos me hicieron una seña casi imperceptible, pero no me atreví a mirar. Le dije que le creía y que no era necesario llevar más lejos el asunto, porque me hallaba aterrado. Él soltó una de sus rugientes carcajadas. Respondió que el asunto de nuestra muerte nunca se llevaba lo bastante lejos. Y yo argumenté que para mí no tendría sentido seguir pensando en mi muerte, ya que eso solo produciría desazón y miedo. «Eso es pura idiotez», exclamó. «La muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que sientas, como siempre lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa más en realidad que su toque. Tu muerte te dirá, todavía no te he tocado». Meneó la cabeza y pareció aguardar mi respuesta. Yo no tenía ninguna. Mis pensamientos corrían desenfrenados. Don Juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo. La mezquindad de molestarme con él era monstruosa a la luz de mi muerte. Tuve el sentimiento de que se hallaba plenamente consciente de mi cambio de humor. Había vuelto las tablas a su favor. Sonrió y empezó a tararear una canción ranchera. «Sí», dijo con suavidad, tras una larga pausa, «uno de los dos aquí tiene que cambiar y aprisa. Uno de nosotros tiene que aprender de nuevo que la muerte es el cazador y que siempre está a la izquierda. Uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar». Permanecimos en silencio más de una hora. Luego echamos a andar nuevamente. Caminamos sin rumbo durante horas por el chaparral. No le pregunté si eso tenía algún propósito, no importaba. De alguna manera me había hecho recobrar un viejo sentimiento, olvidado por completo, el puro gozo de moverse, simplemente, sin añadir a eso ningún propósito intelectual. Quise que me permitiera echar otro vistazo a lo que yo había percibido sobre la roca. «Déjeme ver esa sombra otra vez», dije. «Te refieres a tu muerte, ¿no?», replicó con un toque de ironía en la voz. Durante un momento sentí renuencia de decirlo. «Sí», dije por fin, «déjeme ver otra vez a mi muerte». «Ahora no», respondió. «Eres demasiado sólido». «¿Perdón?». Echó a reír y por alguna razón desconocida su risa ya no era ofensiva e insidiosa. No pensé que fuera distinta, desde el punto de vista de su timbre, su volumen, o el espíritu que la animaba. El nuevo elemento era mi propio humor. En vista de mi muerte inminente, los miedos y la irritación eran tonterías. «Entonces, déjame hablar con las plantas», dije. Rió a más no poder. «Ahora eres demasiado bueno», dijo, aún entre risas. «Te vas de un extremo al otro. Apacíguate. No hay necesidad de hablar con las plantas a menos que quieras conocer sus secretos, y para eso necesitas el más recio de los empeños. Con que guárdate tus buenos deseos. Tampoco hay necesidad de ver a tu muerte. Basta con que sientas su presencia cerca de ti». Hacerse responsable. Martes, abril 11 de 1961.
Llegué a casa de don Juan temprano en la mañana del domingo 9 de abril. Buenos días, don Juan, dije. Qué gusto me da verlo. Él me miró y echó a reír suavemente. Se había acercado a mi coche cuando yo lo estacionaba y mantuvo la puerta abierta mientras yo reunía unos paquetes de comida que le llevaba. Caminamos hasta la casa y nos sentamos juntos a la puerta. Esta era la primera vez que yo tenía verdadera conciencia de lo que hacía allí. Durante 3 meses había aguardado con impaciencia el retorno al campo. Fue como si una bomba de tiempo puesta dentro de mí hubiera estallado, y de pronto recordé algo que me era trascendente. Recordé que una vez en mi vida había sido muy paciente y eficaz. Antes de que don Juan pudiese decir algo, le hice la pregunta que pesaba sobre mi mente. Llevaba 3 meses obsesionado por la imagen del halcón albino. ¿Cómo supo él de eso, cuando yo mismo lo había olvidado? Rió sin responder. Imploré que me contestara. No fue nada, dijo con su convicción de costumbre. Cualquiera puede darse cuenta de que eres extraño. Estás adormilado, eso es todo. Sentí que nuevamente estaba minando mis defensas y empujándome a un rincón donde yo no tenía deseos de hallarme. ¿Es posible ver nuestra muerte? Pregunté en un intento por seguir dentro del tema. Claro, dijo riendo. Está aquí con nosotros. ¿Cómo lo sabe usted? Soy viejo. Con la edad uno aprende toda clase de cosas. Yo conozco mucha gente vieja, pero jamás ha aprendido eso. ¿Por qué usted sí? Bueno, digamos que conozco toda clase de cosas porque no tengo historia personal y porque no me siento más importante que ninguna otra cosa y porque mi muerte está sentada aquí conmigo. Extendió el brazo izquierdo y movió los dedos como si en verdad acariciara algo. Reí. Supe dónde me llevaba. El viejo endemoniado iba a palearme de nuevo, probablemente con lo de mi importancia, pero esta vez no me molestaba. El recuerdo de haber tenido otrora una paciencia magnífica me llenaba de una extraña euforia tranquila que disipaba casi por entero mi nerviosismo y mi intolerancia hacia don Juan. Lo que sentía en vez de eso era una cierta maravilla por sus actos. ¿Quién es usted en realidad? Pregunté. Pareció sorprenderse. Abrió desmesuradamente los ojos y parpadeó como un ave, bajando los párpados como un obturador. Bajaron y subieron de nuevo y los ojos conservaron su enfoque. La maniobra me sobresaltó. Me eché hacia atrás y él rió con abandono infantil. Para ti soy Juan Matus y estoy a tus órdenes, dijo con exagerada cortesía. Formulé entonces mi otra pregunta candente. ¿Qué me hizo usted el primer día que nos vimos? Me refería a la forma en que me miró. Yo, nada, repuso en tono de inocencia. Le describí cómo me había sentido cuando él me miró y lo incongruente que para mí resultó el que eso me dejara mudo. Rió hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Volví a sentir un brote de animosidad hacia él. Pensé que, mientras yo era tan serio y considerado, él se porta como muy indio con sus modales vastos. Pareció darse cuenta de mi estado de ánimo y dejó de reír de un momento a otro. Tras un largo titubeo le dije que su risa me había molestado porque yo trataba seriamente de entender qué cosa me ocurrió. No hay nada que entender, repuso impasible. Le repasé la secuencia de hechos insólitos que habían tenido lugar desde que lo conocí, empezando con la mirada misteriosa que me había dirigido, hasta el recuerdo del halcón albino y el percibir en el peñasco la sombra, según él, era mi muerte. ¿Por qué me hace usted todo esto? Pregunté. No había beligerancia en mi interrogación. Solo tenía curiosidad de saber por qué me lo hacía a mí en particular. Tú me pediste que te enseñara lo que sé de las plantas, dijo. Noté en su voz un matiz de sarcasmo. Sonaba como si estuviera siguiéndome la corriente. Pero lo que me ha dicho hasta ahora no tiene nada que ver con plantas, protesté. Su respuesta fue que aprender sobre ellas tomaba tiempo. Sentí que era inútil discutir con él. Tomé conciencia entonces de la idiotez total de los propósitos fáciles y absurdos que me había hecho.
En mi casa me prometí nunca más perder los estribos ni irritarme con don Juan. Pero ya en la situación real, apenas me sentí desairado, tuve otro ataque de mal humor. Sentía que no había manera de interactuar con él, y eso me llenaba de risa. Piensa ahora en tu muerte, dijo don Juan de pronto. Está al alcance de tu brazo. Puede tocarte en cualquier momento, así que de veras no tienes tiempo para pensamientos y humores de cagada. Ninguno de nosotros tiene tiempo para eso. ¿Quieres saber qué te hice el día que nos conocimos? Te vi y vi que tú creías que estabas mintiendo, pero no lo estabas en realidad. Le dije que esa explicación me confundía más aún. Repuso que ese era el motivo de que no quisiera explicar sus actos y que las explicaciones no eran necesarias. Dijo que lo único que contaba era la acción, actuar en vez de hablar. Sacó un petate y se acostó, apoyando la cabeza en un bulto. Se puso cómodo y luego me dijo que había otra cosa que yo debía realizar si verdaderamente quería aprender de plantas. Lo que andaba mal contigo cuando te vi, y lo que anda mal contigo ahora, es que no te gusta aceptar la responsabilidad de lo que haces, dijo despacio, como para darme tiempo de entender sus palabras. Cuando me estabas diciendo todas estas cosas en la terminal, sabías muy bien que eran mentiras. ¿Por qué mentías? Expliqué que mi objetivo había sido hallar un informante clave para mi trabajo. Don Juan sonrió y empezó a tararear una tonada. Cuando un hombre decide hacer algo debe ir hasta el fin, dijo, pero debe aceptar responsabilidad por lo que hace. Haga lo que haga, primero debe saber por qué lo hace y luego seguir adelante con sus acciones sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas. Me examinó. No supe qué decir. Finalmente aventuré una opinión, casi una protesta. Eso es una imposibilidad, dije. Me preguntó por qué y dije que acaso, idealmente, eso era lo que todos pensaban que debían hacer. En la práctica, sin embargo, no había manera de evitar la duda y el remordimiento. Claro que hay manera, repuso con convicción. Mírame a mí, dijo. Yo no tengo duda ni remordimiento. Todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. La cosa más simple que haga, llevarte a caminar en el desierto, por ejemplo, puede muy bien significar mi muerte. La muerte me acecha. Por eso no tengo lugar para dudas ni remordimientos. Si tengo que morir como resultado de sacarte a caminar, entonces debo morir. Tú, en cambio, te sientes inmortal, y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse. En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo para lamentos ni dudas, amigo mío. Solo hay tiempo para decisiones. Argumenté de buena fe que mi opinión era un mundo irreal, pues se construía arbitrariamente, tomando una forma idealizada de conducta y diciendo que esa era la manera de proceder. Le narré la historia de mi padre, que solía lanzarme interminables sermones sobre las maravillas de mente sana en cuerpo sano y cómo los jóvenes debían templar sus cuerpos con penalidades y con hazañas de competencia atlética. Era un hombre joven. Cuando yo tenía 8 años, él andaba apenas en los 27. Por regla general, durante el verano llegaba de la ciudad, donde daba clases en una escuela, a pasar por lo menos un mes conmigo en la granja de mis abuelos, donde yo vivía. Era para mí un mes infernal. Conté a don Juan un ejemplo de la conducta de mi padre, el cual me pareció aplicable a la situación inmediata. Casi inmediatamente después de llegar a la granja, mi padre insistía en dar un largo paseo conmigo, para que pudiéramos hablar, y mientras hablábamos hacía planes para que fuésemos a nadar todos los días a las 6 de la mañana. En la noche ponía el despertador a las 5:30 para tener tiempo suficiente, pues a las 6 en punto debíamos estar en el agua. Y cuando el reloj sonaba en la mañana, él saltaba del lecho, se ponía los anteojos, iba a la ventana y se asomaba. Yo incluso había memorizado el monólogo subsiguiente. Un poco nublado hoy. Mira, voy a acostarme otros 5 minutos, ¿eh? No más de 5. Solo voy a estirar los músculos y despertar del todo. Invariablemente se quedaba dormido hasta las 10, a veces hasta mediodía. Dije a don Juan que lo que me molestaba era su negación a abandonar sus resoluciones obviamente falsas.
Repetía este ritual cada mañana, hasta que yo finalmente hería sus sentimientos rehusándome a poner el despertador. No eran resoluciones falsas, dijo don Juan, evidentemente tomando partido por mi padre. Nada más, no sabía cómo levantarse de la cama, eso era todo. En cualquier caso, dije, siempre recelo de las resoluciones irreales. ¿Cuál sería entonces una resolución real?, preguntó don Juan con leve sonrisa. Si mi padre se hubiera dicho que no podía ir a nadar a las 6 de la mañana, sino tal vez a las 3 de la tarde. Tus resoluciones dañan el espíritu, dijo don Juan con aire de gran seriedad. Me pareció incluso percibir en su tono una nota de tristeza. Estuvimos callados largo tiempo. Mi inquina se había desvanecido. Pensé en mi padre. No quería nadar a las 3 de la tarde, ¿no ves?, dijo don Juan. Sus palabras me hicieron saltar. Le dije que mi padre era débil y lo mismo su mundo de actos ideales jamás ejecutados. Hablé casi a gritos. Don Juan no dijo una sola palabra. Sacudió la cabeza lentamente en forma rítmica. Me sentí terriblemente triste. El pensar en mi padre siempre me afligía. «Piensas que tú eras más fuerte, ¿verdad?», preguntó él en tono casual. Le dije que sí, y empecé a narrarle toda la turbulencia emotiva que mi padre me hizo atravesar. Pero él me interrumpió. «¿Era malo contigo?». «No». «¿Era mezquino?». «No». «¿Hacía por ti todo lo que podía?». «Sí». «Entonces, ¿qué tenía de malo?». De nuevo empecé a gritar que era débil, pero me contuve y bajé la voz. Me sentía un poco ridículo ante el interrogatorio de don Juan. «¿Para qué hace usted todo esto?», dije. «Se supone que deberíamos estar hablando de plantas». Me sentía más molesto y deprimido que nunca. Le dije que él no tenía motivo alguno ni la más mínima capacidad para juzgar mi conducta y estalló en una carcajada. «Cuando te enojas siempre te crees en lo justo, ¿verdad?», dijo, y parpadeó como ave. Estaba en lo cierto. Yo tenía la tendencia a sentirme justificado por mi enojo. «No hablemos de mi padre», dije, fingiendo buen humor. «Hablemos de plantas». «No, hablemos de tu padre», insistió él. «Ese es el sitio donde hay que comenzar hoy. Si piensas que eras mucho más fuerte que él, ¿por qué no ibas a nadar a las 6 de la mañana en lugar suyo?». Le dije que no podía creer que me estuviera preguntando eso en serio. Siempre había pensado que nadar a las 6 de la mañana era asunto de mi padre, no mío. «También era asunto tuyo desde el momento en que aceptaste su idea», dijo don Juan con brusquedad. Repuse que nunca la había aceptado, que siempre había sabido que mi padre no era veraz consigo mismo. Don Juan me preguntó, como si tal cosa, por qué no había yo expresado entonces mis opiniones. «Uno no le dice esas cosas a su padre», dije, en débil explicación. «¿Por qué no? Eso no se hacía en mi casa. Es todo. Tú has hecho cosas peores en tu casa. Lo único que nunca hiciste fue ilustrar tu espíritu». Sus palabras, llenas de fuerza devastadora, resonaron en mi mente. Derribó todas mis defensas. No podía yo discutir con él. Tomé refugio en la escritura de mis notas. Intenté una última explicación desvaída y dije que toda mi vida había encontrado gente como mi padre, que al igual que él me habían metido de algún modo en sus maquinaciones, y por lo general me dejaron colgado. «Lamentos», dijo él con suavidad. «Te has lamentado toda tu vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones. Si te hubieras hecho responsable de la idea que tu padre tenía que nadar a las 6 de la mañana, habrías nadado tú solo en caso necesario, o lo hubieras mandado a callar la primera vez que abrió la boca cuando ya conocías sus mañas. Pero no dijiste nada, por tanto eras tan débil como tu padre. Hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas». Espere, dije. «Está usted enredando todo». No me dejó terminar. Yo iba a decirle que solo había usado a mi padre como ejemplo de una forma irreal de actuar, y que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una cosa tan idiota. «No importa cuál sea la decisión», dijo él. «Nada podría ser más ni menos serio que ninguna otra cosa. ¿No ves? En un mundo donde la muerte es el cazador no hay decisiones grandes ni pequeñas.
Solo hay decisiones que hacemos a la vista de nuestra muerte inevitable. No pude decir nada. Transcurrió quizás una hora. Don Juan se hallaba perfectamente inmóvil sobre su petate, aunque no dormía. ¿Por qué me dice usted todo esto, don Juan? ¿Por qué me hace esto? Tú viniste conmigo, dijo él. No, no fue ese el caso. Te trajeron conmigo. Y yo tengo un gesto contigo. ¿Cómo dice usted? Tú habrías podido tener un gesto con tu padre nadando en su lugar, pero no lo hiciste. A lo mejor porque eras demasiado joven. Yo he vivido más que tú. No tengo nada pendiente. No hay ninguna prisa en mi vida. Por eso puedo tener contigo un gesto como es debido. En la tarde salimos de excursión. Mantuve con facilidad su paso y me maravillé nuevamente de su estupenda condición física. Caminaba con tanta agilidad y con pisada tan firme, que junto a él yo era como un niño. Fuimos más o menos hacia el este. Noté que no le gustaba hablar mientras caminábamos. Si yo le decía algo, se detenía para responderme. Tras un par de horas llegamos a un monte. Tomó asiento y me hizo seña de sentarme a su lado. En tono de dramatismo paródico, anunció que iba a contarme un cuento. Dijo que había una vez un joven, un indio desheredado, que vivía entre los blancos, en una ciudad. No tenía casa, ni parientes, ni amigos. Había llegado a la ciudad en busca de fortuna y solo encontró miseria y dolor. De vez en cuando ganaba algunos centavos trabajando como mula, apenas lo bastante para un bocado, de lo contrario tenía que mendigar o robar comida. Don Juan dijo que cierto día el joven fue al mercado. Caminó ofuscado de un lado a otro de la calle con los ojos locos de ver todas las cosas buenas allí reunidas. Sufría tal frenesí que no veía por dónde caminaba y terminó tropezando con unas canastas y cayendo encima de un anciano. El viejo llevaba 4 enormes guajes y acababa de sentarse a comer y descansar. Don Juan sonrió con aire sapiente y dijo que el anciano le pareció muy raro que el joven hubiese tropezado con él. No se enojó por la molestia, lo asombraba el por qué este joven en particular le había caído encima. El joven, en cambio, estaba enojado y le dijo que se quitara del paso. Para nada le preocupaba la razón recóndita del encuentro. No había advertido que los caminos de arribos se habían cruzado. Don Juan imitó los movimientos de quien persigue un objeto que rueda. Dijo que los guajes del anciano cayeron y rodaban calle abajo. Al verlos, el joven pensó haber hallado su comida para ese día. Ayudó al viejo a levantarse e insistió en ayudarlo a cargar los pesados guajes. El viejo le dijo que iba camino a su casa en las montañas, y el joven insistió en acompañarlo, por lo menos parte del camino. El viejo tomó el camino a las montañas y mientras caminaban dio al joven parte de la comida que había comprado en el mercado. El joven comió hasta llenarse y ya satisfecho empezó a notar cuánto pesaban los guajes y los aferró con fuerza. Don Juan abrió los ojos y sonrió diabólicamente al decir que el joven preguntó: ¿Qué lleva usted en estos guajes? El anciano, en vez de responder, le dijo que iba a mostrarle un compañero que podía aliviar sus penas y darle consejo y sabiduría en los caminos del mundo. Don Juan hizo un gesto majestuoso con ambas manos y dijo que el anciano hizo venir al venado más hermoso que el joven había visto en su vida. El venado era tan manso que se acercó a él y caminó en torno suyo. Resplandecía y brillaba. El joven, cautivado, supo en el acto que se trataba de un espíritu venado. El viejo le dijo que sí. Si deseaba tener ese amigo y su sabiduría, lo único que debía hacer era soltar los guajes. La sonrisa de don Juan expresó ambición. Dijo que los deseos mezquinos del joven se avivaron al oír tal petición. Los ojos de don Juan se hicieron pequeños y diabólicos cuando prestó voz a la pregunta del joven. ¿Qué lleva usted en estos 4 guajes enormes? El anciano, dijo don Juan, repuso serenamente que llevaba comida, pinole y agua. Don Juan dejó de narrar la historia y caminó en círculo un par de veces. Yo no supe qué estaba haciendo, pero aparentemente era parte de la historia.
El círculo parecía representar las deliberaciones del joven. Don Juan dijo que por supuesto el joven no creyó una sola palabra. Calculó que si el viejo, quien obviamente era un brujo, se hallaba dispuesto a dar un espíritu venado, a cambio de sus guajes, estos debían estar llenos de un poder más allá de lo imaginable. Don Juan contrajo nuevamente su rostro en una sonrisa demoníaca y dijo que el joven declaró que deseaba quedarse con los guajes. Hubo una larga pausa que al parecer marcaba el final del cuento. Don Juan permaneció callado, pero me sentí seguro de que deseaba una pregunta mía, y la hice. ¿Qué pasó con el joven? Se llevó los guajes, repuso él, con una sonrisa de satisfacción. Hubo otra larga pausa. Reí. Pensé que este había sido un verdadero cuento de indios. Los ojos de don Juan brillaban, me sonreía. La circundaba un aire de inocencia. Empezó a reír en suaves estallidos y me preguntó, ¿no quieres saber de los guajes? Claro que quiero saber. Creí que allí acababa el cuento. Oh, no, dijo con una luz maliciosa en los ojos. El joven tomó sus guajes y corrió a un sitio apartado y los abrió. ¿Qué halló? Pregunté. Don Juan me observó y tuve el sentimiento de que se hallaba al tanto de mi gimnasia mental. Meneó la cabeza riendo por lo bajo. Bueno, lo insté. ¿Estaban vacíos los guajes? Solo había pinole y agua dentro de los guajes, dijo él. Y el joven, en un arranque de furia, los rompió contra las piedras. Dije que su reacción era natural, cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. La respuesta de don Juan fue que el joven era un tonto que no sabía lo que andaba buscando. Ignoraba lo que era el poder, de modo que no podía decir si lo había encontrado o no. No se hizo responsable de su decisión, por ello lo enfureció su error. Esperaba ganar algo y en vez de ello no obtuvo nada. Don Juan especuló que, si yo hubiera sido el joven y hubiese seguido mis inclinaciones, me habría entregado a la furia y al remordimiento para sin duda pasar el resto de mi vida compadeciéndome por lo que había perdido. Luego explicó la conducta del viejo. Astutamente alimentó al joven para darle el valor de un estómago lleno, de modo que el joven, al hallar solo comida en los guajes, los rompió en un arrebato de ira. Si hubiera estado consciente de su decisión y se hubiera hecho responsable de ella, dijo don Juan, se habría dado por bien satisfecho con la comida, y a lo mejor hasta también se hubiese dado cuenta de que esa comida era poder.